días a todos acompañándonos de nuevo en esta actividad del programa de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo en la iniciativa de aulas abiertas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y su oficina de extensión. El día de hoy aparece ahí, quiero dar una claridad, aparece ahí como seminario mayor de la rotación del doctor Antonio Aparicio, que ya había presentado, se había presentado en este escenario, pero en realidad no es su seminario mayor, me acaba de corregir la doctora Mercedes, es una revisión que él hizo con ella. El seminario mayor es un concepto sobre nutrición que se les van a presentar muy bien de una manera muy extensa, muy profunda y con posibilidad de debate, con un invitado muy especial que tenemos, un médico cirujano intensivista nutriólogo, que va a quedar para el viernes 1 de abril. Entonces están todos invitados en el contexto del Ágora. Empezamos las Ágoras de este año. Entonces hoy Antonio nos va a hablar sobre las pruebas de viscoelasticidad en el paciente quirúrgico. Y acuérdense que al final de la intervención de Antonio tienen la posibilidad de hacer preguntas, abrir un debate con la herramienta de levantar la mano para que abran sus micrófonos o a través del chat. Bienvenido, Antonio, muchas gracias. Adelante. Gracias, profe. Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a hablar entonces sobre viscoelasticidad de la sangre, y sobre todo en el paciente quirúrgico, pero más que mostrarles la evidencia que hay, que si la voy a mostrar inicialmente, lo que quiero que revisemos es la interpretación adecuada de la trombolastografía y de la trombolastometría para la toma de decisiones transfusionales, que creo que es el punto importante en la decisión, porque probablemente la parte académica de la charla la podamos leer y podamos ver el beneficio que tiene, o los que crean que todavía no tienen la suficiente fuerza, pues quedarse con ese concepto. Sin embargo, analizar la trombolastografía requiere un poquitico de taller, y eso es lo que quiero y lo que queremos lograr desde el posgrado de cuidado crítico el día de hoy. Pero entonces, ¿qué pasa con los pacientes politraumatizados que necesitan transfusión? Entonces ya sabemos que hay un montón de scores que se han ido creando con la intención de ver qué paciente va a estar con necesidad de transfusión sanguínea. Estos pacientes, de pronto por el score de shock, por el score de la pérdida de sangre, por el score del estado hemodinámico de ese paciente, por la evidencia de que ha venido perdiendo sangre, uno como especialista piensa, listo, este paciente va a ser llevado a cirugía y necesita que sea transfundido o politransfundido. Entonces, desde hace mucho tiempo viene la discusión de si el protocolo 111 versus el protocolo guiado por trombolastografía funciona. Al parecer, en la fase inicial de esta reanimación, el 111 es casi que lo mismo que trombolastografía. O sea que en la fase inicial, administrar componentes o hemocomponentes en protocolo 111 hasta que el paciente se estabilice o hasta que deje de sangrar porque se controló la hemorragia de alguna u otra manera, es lo mismo que hacer pruebas viscoelásticas para decidir tomar la decisión. Si se dan cuenta en este forest plot, la decisión de uno o el otro lado sobrepasa el 1. Y como sobrepasa el 1, uno sabe que no tiene decisión clínica la toma. Sin embargo, si ustedes ven, miren que casi que toda la encuesta o casi todos los artículos están viajando, virando hacia las pruebas viscoelásticas. Y la razón importante es porque las pruebas viscoelásticas, al parecer, reducen la necesidad de algunos tipos de hemocomponentes. ¿Cuál principalmente? El plasma. Y sabemos lo lesivo que es el plasma y lo peligroso que puede resultar siendo el plasma en administración indiscriminada. Por esa razón, entonces dijeron, bueno, listo,
tenemos este paciente, pero listo, guiémonos por pruebas viscoelásticas. Pero ¿qué pasa con la mortalidad? ¿Qué pasa con el número de estancia en UCI? ¿Qué pasa con todas estas cosas? Pues al parecer no se altera mucho. Y mire que el P entre las dos diferencias nunca está por debajo de 0,05. O sea que no hay diferencias significativas que nos hagan decidir tomar la decisión entre pruebas viscoelásticas y protocolo 111 que ya hemos venido conociendo y sabemos claramente. Pero lo que les decía, lo que sí está demostrado en la literatura y el doctor Gorlinger entrega este artículo del Boston, Massachusetts, donde muestra que los pacientes que se guían la terapia transfusional después de estar estabilizados, o sea, después de que ya se le hizo el protocolo 1.1, el paciente dejó de sangrar y sin embargo o tiene un sangrado en capas que no sabemos si es porque tiene una lesión arterial o venosa todavía dentro de su trauma, o lo que necesita es que está coagulopático porque probablemente se le politransfundió o porque se le administraron muchos líquidos. Este paciente es el que se... ¿Verdad? Lo mismo. Muy trascendental ese día. Alguien activó el micrófono. Qué pena. Bueno, cuando el paciente ya está más estable, cuando ya no está sangrando a chorro, ese paciente es el que se le prefiere y se decide guiar toda la terapia transfusional por trombolastografía o por pruebas viscoelásticas, porque no solo es de trombolastografía, sino de Roten también, de lo que vamos a hablar. Y miren, probablemente este es el punto más importante porque la reducción de sangrado, la reducción de transfusiones y la mortalidad asociada a la reducción de transfusiones se da principalmente cuando uno utiliza pruebas viscoelásticas. Esta era la justificación de la por qué queríamos traer esta charla, y estos dos artículos son muy nuevos, son del año 2021 el primero que les mostré, y este artículo está recién salido desde enero de este año. Pero bueno, para entender las pruebas viscoelásticas es importante hablar primero de la cascada de la coagulación. Y aunque ya sabemos que no representa la fisiología real, estos tests fueron desarrollados para identificar los pacientes con hemofilia, siendo también utilizados para monitorizar la terapia coagulante. Y no es correcto, obviamente no es correcto, y ya lo sabemos desde la nueva cascada de la coagulación, explicar la hemostasia secundaria con la cascada de la coagulación que ya conocemos. Sin embargo, esta cascada fue la que nos dio el entendimiento de las pruebas que utilizamos día a día. Y miren, hay un montón de factores de coagulación. Estos factores son los que actúan en el cuerpo para poder permitir y optimizar la coagulación, y cada uno de ellos interactúa con los otros para poder lograr la coagulación. Y si ven, cada uno de estos factores son descritos por descubrimiento. O sea, el factor 1 fue el primero que se descubrió y el factor 13 fue el último que se descubrió. Estos factores y tienen cada uno su nombre, que ya los vamos a ir desarrollando en el avance de la charla. Como les dije, es importante conocer la cascada vieja porque esa es la explicación de cómo vamos a entender las pruebas de TP y TPT, porque esto nos va a ayudar a entender por qué razón no las debemos hacer. Entonces, la vía intrínseca asociada al daño tisular se activa cuando las superficies cargadas eléctricamente con las proteínas plasmáticas activan el factor 12 o el factor de Hagemann. Cuando se activa ese factor 12, o sea, cuando se vuelve 12 activado, el factor 11, que es el anti-C, se activa y genera entonces la primera tenaza de la coagulación, que es el factor 11 más el factor 8 más los fosfolípidos más el calcio. Y ese es el punto importante, fosfolípidos y calcio. Aquí me voy a detener un momento porque el calcio, recordarles que hace parte de la gran mayoría de procesos de la coagulación. Por esa razón, no nos debemos olvidar que en el paciente traumatizado, siempre después de cada unidad de glóbulos rojos, o de cada 6 unidades de plasma, o de cada 6 unidades de plaquetas, o de cada aféresis de plaqueta, o de cada 10 de crioprecipitado, se debe administrar una ampolla de calcio para
para mejorar la concentración de calcio que hay en la sangre respecto al citrato que se le administró con los hemocomponentes que vienen administrándose. Recuerden que todos los hemocomponentes actualmente se almacenan con citrato para evitar que se coagulen dentro de la bolsa. Luego de que esta tenaza se produce, se activa el factor 10, que es el Stuart Power. Y ese Stuart Power, entonces nos vamos a quedar en ese punto de ahí, porque miren que de la vía extrínseca también vamos a llegar hasta el factor 10. Y esa vía se llama la vía común en el factor 10. Pero si lo entendemos desde la extrínseca, lo entendemos mucho más fácil, es mucho más rápido. El endotelio lesionado, miren que la diferencia desde el punto de vista conceptual era que aquí había endotelio lesionado y aquí había daño tisular. O sea, teníamos la sospecha de que había dos cascadas que se activaban de acuerdo al tipo de daño que se producía. Entonces, en el endotelio lesionado exponen el factor 3, que es el factor tisular. Ese factor tisular entonces activa el factor 8 y se convierte en una tenaza. El factor 7 es que digo, y se convierte en una tenaza. Esa tenaza se llama la tenaza proconvertina, y esa proconvertina también activa el factor 10. Recordar que desde el análisis de las vías, esta vía era mucho más poderosa, era mucho más fuerte. Y por último viene la vía común, donde el factor 10 o el Stuart Power se activa. Ese factor Stuart Power unido a calcio y unido a plaquetas, y miren dónde están las plaquetas y por qué siempre la insistencia de muchos de que coloquemos plaquetas, y que sea plaquetas lo primero que coloquemos en la reanimación del paciente traumatizado cuando se necesita, pues obviamente, o sea, en el paciente que necesita politransfusión, porque las plaquetas y el calcio son las que activan toda la vía común, y esa vía común en ausencia de plaquetas no se activa. Entonces, luego de que el factor 10 activado unido a plaquetas y unido a calcio se activan, convierten el factor 5 en factor 5 activado y se convierte en proacelerina. Esa proacelerina convierte el factor 2, que es la protrombina, en trombina. La trombina, que es la serina proteasa o la trombina, como la conocemos todos, convierte el factor 1, que se llama fibrinógeno, en fibrina. Y ese factor 1 es el gran protagonista de todo el paseo, donde la fibrina es el que mantiene el coágulo estable, y si no se une al estabilizante de fibrina o al factor 13, ese coágulo se destruye. Todo esto para explicar por qué los PTs y los PTTs no son unos tiempos adecuados para explicar o para resolver nuestro problema de la necesidad de valoración de la coagulación. Y es que el tiempo de protrombina, primero miren lo que se demora en producirse, o sea, mientras que bajan al laboratorio, lo montan en el disco, pues en el tubo de ensayo, le realizan todo esto. Lo otro cosa importante es que solo explica la cascada común de la coagulación, bueno, un poquitico más arriba, y explica apenas lo que sucede con los pacientes con un hígado funcional. Eso lo hace muy complejo de analizar, porque si este paciente politraumatizado tiene una disfunción hepática asociada a su politrauma, probablemente esto se nos va a alterar, y eso no significa que la cascada de la coagulación está alterada. La otra cosa importante es que el tiempo parcial de tromboplastina es otro donde no nos explica como toda la cascada en sí, sino que lo que nos permite es entender cómo el calcio y cómo todos los factores se asocian al funcionamiento plaquetario. Entonces, tener un tiempo parcial de tromboplastina alterado, lo único que nos explica es que no hay una relación plaquetas, calcio y factores, lo que nos hace entonces tener una decisión errónea con los pacientes. Por último, podríamos decir, bueno, ¿y por qué no hacemos un tiempo de coagulación activado y con eso decidimos? Pues eso nos da un solo valor que no nos permite definir qué hay que transfundir, y ese es un gran problema con el ACT. Pero así tomamos las decisiones en estos momentos. Entonces tenemos un paciente con un PTT normal o con un PTT prolongado, y así lo decidimos. Entonces vámonos al PTT normal, pero tenemos un PT prolongado.
Entonces, ¿qué nos hace falta? ¿Este paciente tiene deficiencia de factores? ¿O lo que tiene es anticoagulantes orales? ¿O lo que tiene es una enfermedad hepática? ¿O lo que tiene es una deficiencia de vitamina K? Entonces no sabemos, no tenemos manera de definirlo, ¿cierto? Obviamente si lo preguntamos, si hay un familiar por ahí, podríamos decidirlo, pero lo que tenemos es que tomar decisiones objetivas con estos pacientes. Ahora, tenemos un PTT prolongado y un PT normal. Entonces, ¿qué tenemos? Deficiencia de estos factores. Entonces, ¿vamos a transfundir esos factores o le vamos a transfundir plasma? ¿Será que con estos factores, si los transfundimos, el paciente me va a coagular? ¿Y qué tal que no? ¿Qué tal que lo que tenga es una falta de plaquetas y eso no se comprenda adecuadamente? Por esa razón también es un error decidir tomar las decisiones por los tiempos de coagulación. Por último, está la decisión de cuando tengo un PTT prolongado y un PTT prolongado y un PT prolongado. Entonces, habría que pedir un tercer examen, que es el del tiempo de trombina. ¿Para qué? Porque si yo tengo un tiempo de trombina normal, lo que yo tengo es una deficiencia de factores. Pero si yo tengo un tiempo de trombina anormal, entonces lo que tengo es una deficiencia de fibrinógeno. O sea, estamos tomando decisiones muy lentos para un paciente que lo necesita emergentemente. Y esto es los hemocomponentes de los que vamos a discutir más adelante. Entonces, ¿qué es el plasma fresco congelado? Todos los factores de la coagulación, aún los termolábiles, y la dosis que se debe administrar es 15 mililitros por kilo por dosis. Esto es el Octaplex, que es lo mismo que el plasma fresco congelado menos los termolábiles, ¿cierto? O sea, menos el 5 y el 8. Sin embargo, el Octaplex, la ventaja que tiene es que el factor 5 y el factor 8 son los que menos se depletan durante el proceso de coagulación intravascular. Y el factor 5 y el 8 son solo puntos de activación, o sea que con dosis muy bajas de factor 5 y de factor 8 se puede continuar la cascada de la coagulación. Esto además nos da proteína C y S, que es una gran ventaja para el paciente politransfundido y con coagulación intravascular diseminada. Este es el análogo del factor del Octaplex, pero desde la visión europea. Y las dosis están ahí, no las vamos a discutir porque más tarde las discutiremos. Por último, el crioprecipitado. El crioprecipitado sí tiene factor 8, ¿cierto? Tiene además factor de von Willebrand, que sabemos que no es el factor 8, sino que es un factor de 8 activado, es el que permite activar el factor 8. Además de eso, tiene fibrinógeno, que es el gran punto importante para el crioprecipitado, porque es el que nos va a permitir, y ya habíamos hablado de que el fibrinógeno y la fibrina son la base de la coagulación. Por esa razón, el crioprecipitado siempre hay que tenerlo en cuenta. Pero ahora sí vamos a entrar en materia y vamos a hablar rápidamente de trombolastografía y tromboelastometría. Cuando ya hablamos de trombolastografía, entonces nos vamos a ir a la cascada nueva de la coagulación, donde tenemos 3 fases: la iniciación, la amplificación y la propagación. Y por último, la formación del coágulo. La iniciación entonces se da por cualquier cosa que genere lesión en la pared vascular o en la pared tisular. Entonces, cuando el endotelio o las células endoteliales se contactan con la sangre, se activa el factor tisular. Y recuerden este punto importante, porque el factor tisular unido al factor 7 crean la tenaza extrínseca o el complejo tenaza extrínseca. Este complejo tenaza extrínseca es el que activa el factor 10 y lo vuelve factor 10 activado, asociado a una unión que es el factor 9. Recuerden que el factor 9 es el factor anti-B y se necesita en este punto de aquí calcio para poderse activar. Esa razón, luego de que esta tenaza extrínseca se da un pulso de trombina, ese pulso de trombina entonces genera una amplificación por la segunda parte de la iniciación, que es la activación del factor 5 con la fibrina. Entonces, esto unido genera que el factor 2 se active a factor 2 activado. Esto entonces genera, ya tenemos factor 2 activado, que como sabemos es el punto importante de la activación o de la coagulación. Cuando tenemos este factor 2 activado, que es la trombina, como ya lo habíamos dicho, genera un pulso grande, por eso que ya hablamos. Y entonces este pulso grande genera una retroalimentación negativa que genera
activación del factor 5. Esa activación del factor 5, asociado a la activación de la proteína C y S, que es la retroalimentación negativa, le hacen pensar al cuerpo que está generando un proceso de anticoagulación, como entre comillas. Eso entonces fortalece la amplificación, porque lo que termina generando es que se active el factor 8, que se activen las plaquetas de una manera desmedida, y así se genera el coágulo por la proacelerina que ya tenemos. Por último, la plaqueta activada, y aquí tiene otro punto importante, siempre la plaqueta es la encargada de generar toda la propagación de la coagulación. Por esa razón, la plaqueta es demasiado importante dentro del proceso de coagulación. Miren que en la cascada vieja no teníamos un papel preponderante de la plaqueta. En este caso, cuando ya lo comenzamos a analizar, nos dimos cuenta que la plaqueta probablemente sea el punto más importante asociado al calcio en el proceso de coagulación. Por esta razón, luego de que se activa la plaqueta, se activa el factor 9, se activa el factor 8 y se crea la atenasa intrínseca. Esa atenasa intrínseca entonces convierte el factor 10 o el factor de Stewart-Power, acompañado del factor 5, ya lo habíamos dicho, se necesitan poquitos valores de factor 5 para generar la activación de la proacelerina o del complejo factor 10 y proacelerina. Eso convierte entonces el factor 2, que es la protrombina, en trombina. Y aquí estamos en el punto importante. Convertimos, después de que tenemos trombina, activa el fibrinógeno, que es el factor 1, se convierte en factor 1 activado, que es el de fibrina, y por último, y no menos importante, la estabilización de la febrina, que es el factor 13. Esto nos crea un coágulo fuerte y estable, y hasta aquí vamos a generar. ¿Qué pasa con los pacientes traumatizados? Que esto no sucede. ¿Por qué? Porque se perdió masa eritrocitaria, porque se perdieron plaquetas o porque se perdieron factores de la coagulación. Pero en cuanto a proporción se perdió cada uno, ya lo vamos a hablar más adelante. Recordarles siempre esto, hay que tener eritrocitos para que los pacientes coagulen, porque los eritrocitos viajan por el centro del vaso, generando que las plaquetas y todo el plasma con todos sus factores viajen en la periferia. Si nosotros tenemos poquitos eritrocitos, probablemente esto se comienza a mezclar y comienza a generar menos coagulación de la que se necesita. Por esa razón, la decisión transfusional inicial es: coloque 2 unidades de glóbulos rojos y mire cómo está su paciente, para ayudar a todos los factores de coagulación y las plaquetas y el calcio a que lleguen a la periferia y generen el conveno trombina con el tromboxano A2 y las plaquetas se activen. ¿Qué nos hace entonces el tromboelastografía? Nos medir las propiedades viscoelásticas de la sangre de una forma dinámica y global. La integración de las plaquetas con la cascada de la coagulación nos las analiza muy bien el tromboelastógrafo y el tromboelastómetro. La ventaja es que lo tenemos a la cabecera del paciente y que esto nos puede dirigir la detención de deficiencias del sistema hemostático. Miren desde cuándo está creado esto. Está creado desde 1948 en el laboratorio. Y no fue hasta los 80 donde comenzó a coger fuerza por el paciente de trasplantado hepático y de cirugía cardiovascular. Entonces los que trabajamos en hospitales donde se hace mucha cardio, donde se hace trasplantes hepáticos, esto es necesario conocerlo porque lo vamos a tener que usar y lo vamos a deber usar en el beneficio del paciente. Ya sabemos que es un análisis in vitro y que nos informa de cómo se relacionan las plaquetas, el fibrinógeno y las proteínas en los trastornos de la coagulación. Y esta es la imagen completa. La imagen completa es esta que tenemos de este lado, la que tenemos del lado izquierdo. Y miren cómo esto se relaciona con el tiempo la imagen que nos va a mostrar el tromboelastógrafo. Miren solo lo que nos habla de PT y PTT. Nos habla de este pedacito de la coagulación, pero no nos habla de acá, no nos habla de acá y no nos habla de acá. O sea que lo que realmente tenemos que tener es la imagen completa para tomar decisiones adecuadas.
Por último, entonces vamos a hablar de trombolastografía y de tromboelastometría como pruebas. Y lo primero de lo que vamos a hablar es que los pacientes que se les lleva la prueba de sangre al laboratorio, se les hace un test de Kaolin en la prueba de trombolastografía, y esto es lo que nos muestra la trombolastografía. Nos muestra iniciación del coágulo con un tiempo para la apertura, después nos muestra un ángulo alfa, después nos muestra una K, después nos muestra una máxima amplitud y después nos muestra la lisis del coágulo. Entonces, lo primero que vamos a hablar es del tiempo de reacción. Es el momento en que la sangre entra en el tromboelastógrafo hasta que se forma la parte inicial, ese pulso de fibrina, ese punto inicial de la fibrina, que es cuando ya el coágulo comienza a funcionar. Esto es la interacción principalmente de las proteínas de la coagulación. O sea que lo que vamos a evaluar en R es principalmente plasma. El valor normal está entre 5 y 10 minutos y mire el problema que tenemos, de que lo tenemos lento, de que es lento, y por eso probablemente la decisión transfusional inicial no deba tomarse por trombolastografía, sino que deba tomarse posterior en las decisiones de minuciosidad, de qué debo colocar para terminar de optimizar este paciente. Si está prolongado, entonces ya sabemos que tenemos un déficit de factores, y si está disminuido, lo que tenemos es una hipercoagulabilidad. Lo siguiente que vamos a ver es el K, que es el tiempo hasta que se forma la amplitud de 20 milímetros, que va entre 1 y 3 minutos. Ya llevábamos 8 y 3 más, llevamos 10, 12, 11 minutos. O sea que en estos momentos llevamos 11 minutos y no hemos tomado la decisión de transfundir o no. Sigo insistiendo, el paciente que se traumatiza y que necesita transfusión masiva debe colocarse en el protocolo 111 y no esperar una trombolastografía para tomar la decisión. Esto entonces, el K, nos habla de firmeza del coágulo y de rapidez de creación. O sea que nos sigue hablando todavía de factores de la coagulación, pero nos comienza a hablar un poquitico de plaquetas. Luego entonces viene la formación del coágulo. La formación del coágulo es cómo esa amplificación de la cascada de la coagulación se da y de cómo esto nos permite que el fibrinógeno se convierta en fibrina y se estabilice ese coágulo. O sea que lo que necesitamos aquí y lo que estamos analizando es principalmente fibrinógeno. Esto se da en grados y la normalidad es entre 47 y 74 grados. Obviamente, entre más abierto esté, pues mejor calidad de coagulación tenemos. Si tenemos un K prolongado, entonces lo que tenemos es un déficit de fibrinógeno. Si está prolongado, significa que está más pequeño y es un análisis a la inversa. Y si está un K disminuido, o sea que tiene un ángulo prolongado, hay un aumento del fibrinógeno en este paciente. Por último, tenemos la máxima amplitud, en la que nos habla principalmente de plaquetas. O sea, ya hablamos de componentes del plasma, posteriormente hablamos de fibrinógeno en el ángulo alfa y después hablamos de máxima amplitud en las plaquetas. Pero aquí llevamos un tiempo muy largo y llevamos un tiempo que va en promedio entre 15 y 20 minutos. O sea que no tenemos manera de, antes de 20 minutos, decidir tomar las decisiones. Por último, y no menos importante, la lisis. Y esto nos habla de principalmente cómo esa fibrina se estabiliza por el factor 13. Y ya sabemos la decisión. En caso de que la lisis esté disminuida o esté aumentada, es que digo, o sea, que se destruya el coágulo, lo que tenemos que colocar es ácido tranexámico. Esta es la interpretación cuantitativa. En la parte de abajo siempre el tromboelastógrafo nos lo da, y aquí tenemos una interpretación cualitativa, que no es menos importante porque probablemente con la interpretación cualitativa podamos tomar decisiones rápidamente. Y aquí estamos: plasma, crío, plaquetas y lisis para hablar de ácido tranexámico. Otra vez, plasma, críos, plaquetas, ácido tranexámico, y por último, estos dos últimos valores nos hablan de la estabilidad de la prueba. Posteriormente vamos a hablar de tromboelastometría y nos vamos a quedar con este cuadro. Tenemos un paciente con sangrado agudo y nos vamos a ir al EXTEN. Recordar que la tromboelastografía nos muestra 4 cuadros muy parecidos a este, donde nos muestra el INTEN, el EXTEN, el EPTEN y el APTEN abajo. En algunos casos podemos cambiar el FITTEN por el APTEN, entonces podríamos decidir, pero realmente son esos 4 cuadros que tenemos. Entonces tenemos sangrado agudo y nos vamos a ir al EXTEN.
y lo primero que vamos a ver es la estabilidad, o sea, el tiempo de creación del coágulo, de que ya habíamos hablado. Es el mismo R del trombolastografía, pero aquí se llama CT. Entonces vamos a analizar cuánto tiempo se demora en el extem, ¿cierto? Y miren la diferencia en tiempos, 60 segundos. Allá estábamos hablando de 10 minutos, de 5 minutos, de 8 minutos. Probablemente esa es la fuerza que ha cogido trombolastometría versus la trombolastografía, porque la trombolastometría es de decisiones casi que inmediatas. Entonces tenemos un CT, la cual es esto, que es el tiempo de coagulación o el tiempo hasta que se cree el coágulo inicialmente, donde se crea la fibrina o que se polimeriza la fibrina. En ese punto, entonces tenemos que si el CT está por encima de 79, entonces el paciente inmediatamente lo que necesita es plasma. Y la decisión se para ahí y se vuelve a analizar posteriormente después de la administración de plasma. Pero si el paciente no necesita, o sea, si el CT no está por encima de 79 y se lo vuelvo a mostrar, 79 es en segundos, ¿cierto? Si no está por encima de 79, sino que está por debajo de ese valor, entonces dejamos correr la prueba. Y cuando corre la prueba, entonces nos vamos a ir a la máxima amplitud, que es lo mismo de lo que estábamos hablando en la otra del ángulo alfa y de la máxima amplitud del coágulo, de las dos cosas a la vez. Entonces, cuando la máxima amplitud está pequeña, o sea que el coágulo no se abre adecuadamente, como lo tenemos en este punto de aquí, y miren el tiempo, 5 minutos. En 5 minutos ya hemos tomado la decisión versus 20 o 15 como estábamos tomando la decisión en trombolastografía. Y no estoy hablando mal de trombolastografía. Trombolastografía también tiene una manera de hacer eso, lo que pasa es que en el país no ha llegado todavía. Pero trombolastografía también puede tomar las decisiones así de rápidas como trombolastometría. Entonces lo que vamos a ver es la máxima amplitud del coágulo. Y esa máxima amplitud del coágulo nos va a hablar principalmente de firmeza de ese coágulo. Si la máxima amplitud está grande, ¿cierto? Hablamos de firmeza y ya no tenemos que ver nada más. Ese coágulo está adecuado. Si la máxima amplitud está pequeña, entonces ahí sí lo que tendríamos que ver es el FIBTEM. Y para eso les traje el FIBTEM. El FIBTEM entonces nos permite determinar si lo que necesita ese paciente es fibrinógeno o si lo que necesita es plaquetas. Y miren la explicación. La parte inicial o la parte interna de la coagulación, del análisis de la coagulación in vitro, es del fibrinógeno y la parte externa es de plaquetas. Entonces, máxima amplitud menor de 50, pero el FIBTEM, la máxima amplitud me da 9, o sea que tiene un fibrinógeno adecuado, lo que necesita este paciente es plaquetas. Ahora, la máxima amplitud del FIBTEM, que lo único que analiza es fibrinógeno, está menor de 9, lo que necesita este paciente es fibrinógeno. ¿Para qué sirve el INTEM? Entonces, ¿para qué muestran el INTEM? Hay pacientes que entran a cirugía o que están en la casa y que toman warfarina o toman heparinas de bajo peso. Esos pacientes probablemente se benefician desde el análisis del INTEM. Miren que la prueba de EXTEM y la prueba de FIBTEM son pruebas muy rápidas, mientras que las pruebas de INTEM y de EPTEM son pruebas más lentas. Y miren que aquí estamos hablando de segundos versus segundos acá. Realmente no son tan lentas, pues, o sea, 240 segundos tampoco es mucho, pero sí es más lento que el análisis desde la parte inicial. Y entonces vamos a irnos al INTEM, donde si este paciente creemos que toma anticoagulantes, entonces debemos analizar el INTEM para poder decidir. Por último, y no menos importante, como siempre lo muestro, es la lisis del coágulo. Y esto nos habla de ácido tranexámico y de la administración de este. Lo que habíamos hablado, INTEM más APTEM nos habla principalmente de fibrinolisis y esto nos permite entender que los pacientes hiperfibrinolíticos que le hacemos pruebas, o sea, aquellos pacientes que son procoagulables, deben llevarse porque recuerden que la coagulación intravascular diseminada tiene dos aristas. Una es el paciente que está procoagulable y el otro paciente es el paciente que está completamente anticoagulado o que tiene la coagulación en su máxima expresión con sangrado espontáneo. Esto nos permite entender entonces que estos pacientes, a pesar de que tienen un EXTEM que nos muestra que está hiperfibrinolítico,
Esta hiperfibrinólisis probablemente no las explica la APTEN con que lo que tiene es una coagulación intravascular diseminada. O sea que este paciente probablemente, a pesar de tener una coagulación intravascular diseminada, está generando efecto antifibrinolítico. Este es el cuadro y este es el punto al que debemos decidir. Entonces, ya lo explicamos y vamos a seguir avanzando. Esto es lo que hemos hablado ya. Y por último, entonces hablamos de EPTEN como decisión para cuando los pacientes están utilizando heparinas de bajo peso molecular principalmente. Si usted tiene un INTEN normal y tiene un EPTEN que está alterado, usted lo que tiene que pensar, al revés, es que digo, si ustedes tienen un INTEN anormal, o sea, tienen un paciente que ustedes dirían necesita pruebas de elementos para la que coagule, pero tiene un EPTEN normal, ustedes lo que piensan es que este paciente lo que necesita es reversión de esa heparina. ¿Y con qué se revierte la heparina? Con protamina. Luego de toda esta charla rápida, porque quiero que tengamos tiempo para preguntas, los test viscoelásticos nos permiten analizar el sistema plasmático de la coagulación, la firmeza y estabilidad del coágulo desde la parte fisiológica y patológica. Nos puede detectar estados de hipercoagulabilidad, de hipocoagulabilidad, de hiperfibrinólisis y además de eso de anticoagulación por anticoagulantes. Y lo más importante es que nos permite tomar decisiones en tiempo real para usar en la cabecera del paciente y permitirnos solucionar problemas. ¿Qué ventaja es que tiene una sola muestra de sangre, que se administra y que se modifica de acuerdo a la temperatura y reemplaza múltiples pruebas aisladas que tenemos que hacer un análisis mucho más complejo para poder definir la pérdida de sangre posoperatoria o en el intraoperatorio o en la UCI posteriormente? ¿Qué tiene de problemas? De que es costosa, sigue siendo costosa en el país y existe una cierta dificultad para garantizar los controles de calidad fuera del laboratorio. Reduce las transfusiones entre un 20 y un 50%, reduce la necesidad de reoperación porque creemos que el paciente sigue sangrando porque tiene un vaso abierto, mejora los resultados clínicos del paciente y reduce la mortalidad como se los mostré y reduce los costos porque a pesar de ser costosa, reemplaza la necesidad de transfusiones masivas que son costosas de por sí. Y los dejo para preguntas. Muy bien, Antonio, muchas gracias. Bueno, entonces empecemos con la ronda de preguntas, comentarios. Veo que aquí la doctora Mercedes ya tiene la mano levantada. Adelante, Mercedes, tus comentarios. No, doctor, yo no tengo la mano levantada. Muchas gracias, Antonio. Su presentación excelente. Yo realmente no tengo ningún comentario. Seguimos conscientes de que es una tecnología que no se solicita frecuentemente en nuestras unidades de cuidado intensivo, por lo menos no en las quirúrgicas y de trauma de Medellín. No tenemos muy claro por qué, porque es una buena tecnología. Yo creo que se debe un poquito pues como a los costos y a la necesidad de hacer solicitudes de MIPRES y a situaciones de esas más que realmente a una razón científica para no recurrir a ellas. No tengo más que decir. Bueno, Merce, muchas gracias. ¿Quién tiene, espera un momentico, yo abro aquí a ver cómo veo si hay alguien, Javi, no, si hay alguien por ahí con las manos levantadas me dice sí, que no. ¿Alguien tiene más comentarios? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Alguien del público? Bueno, mientras la gente se entusiasma, yo tengo una pregunta. Antonio, tú hablaste de que es muy importante, casi que te entendí, hacerlo de manera rutinaria en las personas que se dedican a atender pacientes de trasplante hepático y de cirugía cardíaca. Sin embargo, para cirugía cardíaca siempre hay un bache muy grande ahí con la utilización de la tromboelastografía,
como predictor de sangrado y después guía para la corrección del sangrado, que son, por ejemplo, la utilización de antiagregantes previos de cualquiera de las familias de los antiagregantes y las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas de esos antiagregantes. ¿Qué encontraste de nuevo? ¿Qué hay no, profe, con respecto a eso? Hay unas cosas, lo que pasa es que no la mostré porque no era como el punto importante de la charla, pero sí hay una manera de determinar eso. Mire, la antiagregación plaquetaria y la anticoagulación se pueden evaluar por trombolastografía también. Hay unas pruebas adicionales que se le deben hacer con un montaje en 4 canales para la trombolastografía y con un montaje en Epten-Fipten para la trombolastometría, que nos permite determinar si ese paciente realmente está pues antiagregado plaquetario, o sea, si las plaquetas dejaron de funcionar. Eso se hace bajo el análisis en la que uno le coloca un elemento a la plaqueta para permitirle activarse, ¿cierto? O sea, uno coloca sangre del paciente, toma elemento que se llama ácido elargénico o elergénico, bueno, no recuerdo el nombre exacto, le aplica a la sangre, esa sangre entonces activa la plaqueta y con la activación de la plaqueta me permite identificar si esa plaqueta realmente, y corro el test normalmente, con esa activación de la plaqueta, entonces yo sé ya si lo que tenía ese paciente por lo que no coagulaba adecuadamente era porque tiene una antiagregación plaquetaria, ¿cierto? Y no por un déficit de plaquetas, ¿cierto? Y ese es como el entendimiento. Esa prueba no es más costosa, solo, pues, o sea, sí es más costosa porque hay que montar 4 canales, o sea, hay que montar 2 pruebas. Pero no genera muchos más costos porque realmente una trombolastografía en estos momentos está en 100,000 pesos, mientras que una transfusión plaquetaria, la última vez que pregunté en IPS, costaba como 300 o 600,000 pesos, algo así. Entonces, realmente sí es un ahorro porque yo monto esa prueba y defino si lo que necesito es administrarle plaquetas a ese paciente o lo que necesito es aguantarme el golpe porque probablemente ese paciente no va a responder a la transfusión, por así decirlo. Pero como predictor. No, profe, porque no. Como predictor todavía sigue mucha discusión. Nosotros Sí. pudimos revisar eso muy bien para sacar nuestro consenso. Hay una cosa que se llama como el mapping, el platelet mapping se llama. Sí, por eso se llama el mapeo plaquetario. El mapeo plaquetario, que es básicamente lo que acabas de decir, pero eso, digamos que le corrige a uno en algo la confusión para decidir si le pone plaquetas o no, o es simplemente la acción del antiagregante plaquetario. Por ejemplo, si el paciente estuvo previamente con clopidogrel y ASA, o solamente con ASA, o solamente con clopidogrel, y se pierde la calidad de la valoración. Entonces, ahí hay un bache todavía para cirugía cardíaca como predictor de sangrado posoperatorio. No, profe, lo que yo tengo entendido es que ese paciente que todavía el mapeo plaquetario le da indicación de que el paciente todavía tiene algo de efecto residual, ese paciente no debería llevarse a cirugía en ese momento, sino que debería esperarse que termine de depurarse el punto, pero no predice muerte, o sea, no predice ni sangrado, ni muerte, ni ninguna cosa. Ahí usted tiene razón, no hay predicción. En ese caso, entonces, no hay manera de definirlo. Ok, muy bien, muchísimas gracias, Antonio. ¿Alguna otra persona tiene comentarios? ¿Alguno de los fellows tiene dudas sobre la... Mire, profe, aquí les voy a mostrar el mapping para que lo conozcan, porque es muy bacano verlo. Excelente, dale. Yo tengo aquí, este es el mapeo, mire que se corren 2 pruebas, ¿cierto? O sea, 4 canales. Y entonces, esto es lo que pasa. Esta es la prueba normal, ¿cierto? De cómo salió, cómo le salió al paciente. Y miren que si ustedes se dan cuenta, este paciente, uno podría decir que si tiene un déficit de plaquetas, ¿cierto? Entonces uno si le corre solo la prueba inicial, uno dice, este paciente lo que necesita es plaquetas. Pero cuando uno le hace el test de plaquetas, o sea, cuando le hace el mapeo plaquetario, ¿cierto? Mire cómo aparece. Las plaquetas realmente no están alteradas.
Lo que está alterado en este paciente es que esas plaquetas están antiagregadas. O sea, que no hay un nivel de plaquetas deficiente, sino que ese paciente todavía está antiagregado. No debe llevarse a cirugía por el riesgo, pero eso, como lo dijo usted claramente, eso es un riesgo que usted presume desde la fisiología y desde la lógica. Pero no eso significa, y hay pacientes que han sido llevados bajo estas cosas y no sangran más que los pacientes que se esperan hasta que el mapeo plaquetario esté activado y esté normal para definirlo. Ok, excelente, qué bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Antonio, no sé, cuando uno le hacen comentarios hay dos opciones, o salió muy clara o muy confusa. Yo creo que fue la primera, yo creo que salió muy clara, Antonio. Estuvo muy bien, muchas gracias. Gracias para todos. El próximo jueves tenemos un invitado especial, es el doctor Maico Zapata, que es internista, oncólogo clínico, profesor de la Universidad de Antioquia. Nos va a hablar de el enfoque del paciente oncológico crítico. Va a ser una conferencia muy interesante. Los esperamos muy a las 7:30. Está invitado también el grupo de oncología de la IPS universitaria. Entonces, esperemos que sea un momento muy adecuado para preguntas y debates y eso. Un feliz día para todos. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Felicitaciones. Muy buena presentación. Gracias. Gracias a todos. Un feliz día.